¿crees que conoces a todos los grandes faraones de Egipto? Tutankamón, Ramsés, Cleopatra. Pero hubo un gobernante cuyo nombre fue borrado tan completamente de la historia que incluso la piedra de Karnak lleva las marcas de los martillos, un nombre que el mundo debía olvidar durante más de 3000 años. En Egipto, la peor maldición no era la muerte. Era el olvido. Cuando tu nombre era borrado de las paredes de los templos, cuando tus estatuas eran destrozadas, cuando todo rastro de ti era eliminado, como si nunca hubieras existido. Eso es exactamente lo que le hicieron a Akenatón, el faraón hereje que desafió a los dioses, a los sacerdotes y a los cimientos mismos de la civilización egipcia. Pero aquí está lo aterrador, incluso después de todos estos siglos, su historia sigue pareciendo peligrosa. Hizo lo que nadie antes que él, ni nadie después, se atrevió a hacer. Intentó borrar todo un panteón y sustituirlo por un solo sol. Entonces, ¿qué hizo que su propio pueblo maldijera su nombre? ¿Por qué fue borrado de todas las listas reales, como si nunca hubiera gobernado? ¿Y por qué su legado sigue dividiendo a los historiadores y sorprendiendo a cualquiera que lo escucha por primera vez? ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un hombre intenta reescribir no solo la historia, sino la fe misma? Prepárate. Porque esto no es solo la biografía de un faraón. Es la historia de un hombre que intentó reescribir la religión, el arte y el alma de Egipto, y pagó por ello con el olvido. Ante nuestros ojos se encuentra el Egipto durante el reinado de Amenhotep III, una verdadera edad de oro. Los templos brillaban con oro, los tesoros de Nubia desbordaban las arcas y las cartas de todos los rincones de Oriente suplicaban alianzas. Era este brillante legado el que su hijo, el joven Amenhotep IV, debía heredar. Pero desde los primeros días, parecía diferente. En los relieves vemos una figura peculiar, un cráneo alargado, hombros estrechos, caderas anchas. No se parecía en nada al guerrero faraón ideal con proporciones divinas, incluso su imagen desafiaba los cánones del arte egipcio. Ascendió al trono alrededor del 1353 a.C. y gobernó durante casi 2 décadas, hasta el 1336 a.C. Las investigaciones modernas sobre el ADN aumentan el misterio. La línea real había practicado el matrimonio entre hermanos durante generaciones, dejando tras de sí rastros de enfermedades genéticas, deformidades y defectos congénitos. Algunos estudiosos creen que esta endogamia pudo haber moldeado no solo su cuerpo, sino también su mente. ¿Te imaginas a un rey dios cuya propia línea de sangre ya se estaba desmoronando? Egipto no solo recibió un nuevo gobernante después de una edad de oro, sino que recibió un heredero quizás ya quebrantado por sus propios genes, portador de una visión que pronto pondría patas arriba todo el reino. Vemos a un joven faraón que acaba de ascender al trono, y lo primero que hace es declarar la guerra no a sus vecinos, sino a sus propios dioses. Amenhotep IV proclama, Amón ya no existe. Solo existe Atón, el sol que todos ven. ¿Qué le sucede a un imperio cuando sus dioses son borrados por un solo decreto? Fue como un trueno en un cielo despejado. Los templos de Amón poseían casi un tercio de las tierras de Egipto, un verdadero estado dentro del estado. Solo en Karnak había decenas de miles de esclavos, rebaños incontables y tesoros de oro que rivalizaban con los del propio palacio. Y entonces, aparece un faraón y dice, todo esto es inútil. Vuestro Dios no existe. Para los sacerdotes de Amón, esto no era solo una blasfemia, era un terremoto que sacudía los cimientos de su poder. Quien controlaba al Dios, controlaba al pueblo. Piénsalo, un solo decreto y siglos de fe se derrumban de la noche a la mañana. Lo que Amenhotep IV comenzó se llamaría más tarde la primera herejía de la historia de Egipto. No solo elevó al sol por encima de todos los demás, sino que comenzó a construir una religión que podía quemar todo lo que Egipto había creído durante miles de años. La imagen de Egipto antes de Akenatón era simple, el arte significaba eternidad. Los faraones parecían impecables, poderosos, divinos, sin una sola arruga. Las esculturas no eran retratos, sino ideales, todas creadas para proclamar que el poder era eterno y el mundo inmutable. Y entonces llegó Akenatón. En sus relieves, vemos algo completamente nuevo, el faraón sentado junto a Nefertiti, con sus hijos en el regazo. Los rayos del sol de Atón se extienden para bendecirlos, como si el propio Dios hubiera elegido a esta familia. Para los egipcios, fue una sorpresa. Por primera vez, el arte oficial no mostraba grandeza, sino humanidad. Besos. Ternura. Incluso lágrimas. En una escena, una pequeña hija yace sin vida, la madre llora, una niñera acuna a la niña.
En un mundo donde la muerte se ocultaba tras el mito, Akenatón se atrevió a mostrar el dolor tal y como era. Cuando el arte deja de mentir, ¿puede sobrevivir el poder? Pregúntese, ¿qué sucede cuando un gobernante decide ser visto como humano, no como divino? Era más que arte. Era propaganda. Cada bajorrelieve susurraba, los dioses ya no son para todos. Atón solo nos da vida a mí y a mis hijos. Para aquellos que habían rezado a Osiris e Isis durante miles de años, esto era impensable. El arte ya no trataba sobre la eternidad, sino sobre él. Tebas, el corazón del antiguo Egipto. Los templos de Amón se elevan sobre la ciudad, con sus paredes relucientes de oro y sus tesorerías rebosantes. Los sacerdotes no son solo hombres santos, sino señores de tierras, ejércitos y riquezas inimaginables. En el quinto año de su reinado, alrededor del 1348 a.C., Akenatón toma una decisión que sorprende a todo el reino. Abandona Tebas, el centro de la religión y el poder, y ordena construir una nueva capital desde cero. En medio de un desierto sin vida, crea a Getatón, el horizonte de Atón, una ciudad destinada solo a él y a su dios. La escala es asombrosa. Decenas de miles de trabajadores laboran día y noche, utilizando una nueva tecnología, pequeños bloques de piedra estandarizados llamados talatats. Gracias a ellos, la ciudad se levanta a una velocidad imposible, palacios, templos, casas, un kit de construcción que florece de la arena. Pregúntese, ¿qué tipo de fe se construye más rápido de lo que la gente puede comprender lo que está adorando? Pero el precio de este milagro fue terrible. Los antiguos templos quedaron vacíos. Los rituales que, según las creencias egipcias, mantenían unido el universo, dejaron de celebrarse. Los dioses que sostenían el cielo y la tierra fueron olvidados, y para la gente común, fue como el fin del mundo. Los textos de la época susurran miedo, el sol sale, pero ¿volverá mañana? El antiguo orden había desaparecido y el nuevo se sentía frío, silencioso e incognoscible. Akenatón luchó contra los sacerdotes no con la espada, sino con el silencio. Dejó que sus templos se deterioraran, que sus dioses durmieran, y todo el reino vivió con el temor de que unas manos invisibles ya no sostuvieran el mundo en su lugar. El nuevo templo de Akenatón no se parecía a nada que Egipto hubiera visto antes. Olvídate de las salas en penumbra donde solo los sacerdotes podían vislumbrar la imagen sagrada. Aquí no había techo, el templo estaba abierto bajo el cielo, para que todos pudieran ver directamente al dios, el disco solar cuyos rayos tocaban la tierra. Templo sin techo. Dios, bajo el cielo abierto. Sin intermediarios. Eso fue lo verdaderamente impactante. Durante miles de años, los sacerdotes se habían interpuesto entre el pueblo y lo divino, susurrando palabras secretas, realizando rituales, ofreciendo sacrificios. Ahora, nada de eso era necesario. Sin ritos ocultos, sin procesiones sagradas, solo el sol ardiente brillando sobre todos. Podría haber parecido libertad. Pero, en realidad, despojaba al pueblo de todo lo que antes le había dado consuelo. Isis y Osiris, desaparecidos. Anubis, el guía de las almas, desaparecido. Los protectores familiares del más allá se desvanecieron en el silencio. Pregúntate a ti mismo, si de repente la muerte no significara nada más allá de la tumba, ¿a qué te aferrarías? Los egipcios se enfrentaban a una fría realidad, la muerte era el final, y la vida era solo lo que se lograba vivir bajo la luz de Atón. Habían crecido creyendo que la muerte era una puerta y que los textos sagrados garantizaban la eternidad. Ahora, esa eternidad había desaparecido. Y esta nueva fe tenía un propósito claro, situar a Akenatón y a su familia en el centro mismo de la existencia. En el centro del culto a Atón no solo se encontraba una idea, sino la propia familia de Akenatón. Y aquí comienza uno de los capítulos más inquietantes de su reinado. El faraón tenía 6 hijas y ningún hijo, lo que era un desastre para Egipto. Una dinastía que había gobernado durante más de un siglo se encontraba de repente al borde de la extinción. Y entonces Akenatón cruzó una línea que nadie se había atrevido a cruzar jamás. Una joven de 16 años, ya con la corona de reina. Su hija mayor, Meritatón, fue coronada a los 16 años, convirtiéndose en heredera y esposa oficial de su padre. Pronto, su hermana menor, Ankesenpaatón, de apenas 14 años, apareció a su lado, también con el título de reina. No se trata de mitos. Los relieves lo muestran claramente, coronas reales, tronos compartidos, gestos de intimidad. Pregúntese,
Cuando un rey dios convierte a sus propias hijas en reinas, ¿sigue siendo fe o es locura con corona? La figura más trágica fue su tercera hija, Mequetaten. Murió joven, tal vez durante el parto, y algunos creen que el padre del niño era el propio Akenatón. En las paredes de su tumba vemos las lágrimas de una madre, una nodriza sosteniendo al niño sin vida, la familia real de luto. Para los antiguos egipcios, esto rompía dos tabúes a la vez, el incesto y la muerte de un niño real. Sin embargo, la escena no se ocultó, sino que se convirtió en parte del propio culto. La vida y la muerte, el amor y el poder, todo reducido a una sola familia. Una familia que el pueblo se veía obligado a considerar el centro del mundo. Pero mientras Akhetaten adoraba a su sol real, el imperio más allá de sus muros comenzaba a derrumbarse. Los reyes vasallos pedían ayuda a gritos y las fronteras de Egipto comenzaron a desmoronarse. Mientras Akenatón construía su paraíso en el desierto, el mundo más allá de sus murallas se derrumbaba. Egipto, que bajo el mandato de su padre había sido una superpotencia, comenzó a perder aliados y territorios uno tras otro. En las cartas de Amarná, un archivo de peticiones diplomáticas de ayuda, los reyes vasallos suplican. Envía arqueros, faraón. Nuestras ciudades están ardiendo. Sin ayuda, pereceremos. ¿Y cuál fue la respuesta de Akenatón? Silencio. Ni tropas. Ni mensajeros. Nada. Piénsalo, mientras el sol brillaba sobre su ciudad sagrada, el resto de Egipto ardía en la oscuridad. Los enemigos atravesaron las fronteras. Siria y Palestina se escaparon de las manos de Egipto. Las rebeliones se encendieron en Nubia. Por primera vez en siglos, el imperio parecía débil. Para el pueblo, estaba claro, su faraón ya no los protegía. Él se sentaba en su ciudad santa, rodeado de relieves del disco solar, mientras el mundo real se convertía en polvo. Los egipcios siempre habían creído que el faraón defendía Maat, el orden divino del universo. Pero cuando ese orden se derrumbó, una pregunta atormentaba a todos: ¿seguía siendo un faraón, o solo un hombre cegado por su propio Dios? La ciudad de Akhetaton, el horizonte del sol, comenzó a morir incluso antes que su creador. Los talleres cerraron. Las casas quedaron vacías. La gente huyó del desierto y regresó a las antiguas ciudades donde aún gobernaban los sacerdotes, pero donde la vida se sentía segura, familiar, humana. El arte que antes parecía revolucionario ahora parecía grotesco. En los bajorrelieves, la figura de Akenatón se deformó, hombros estrechos, caderas anchas, curvas casi femeninas. Para sus contemporáneos, esto ya no era una innovación divina, sino una distorsión. Una señal de que su propio gobernante ya no encajaba en el orden del mundo. ¿Te has dado cuenta de que todas las revoluciones terminan de la misma manera, con su propio creador atrapado en ellas? Akenatón se encontró completamente solo. Su paraíso en el desierto se convirtió en silencio. No tenía hijos, ni seguidores leales, ni dioses que le respondieran. Aunque sus nombres seguían grabados en los templos, las antiguas deidades ya habían regresado, en los susurros de la gente, en sus oraciones, en su miedo. En otro tiempo, había soñado con construir una nueva eternidad. Ahora, vagaba por una ciudad fantasma que ya se preparaba para convertirse en su tumba. En el 17º año de su reinado, la historia de Akenatón terminó tan abruptamente como había comenzado. Su muerte sigue siendo un misterio. Algunos culpan a una enfermedad genética que destruyó lentamente su cuerpo, otros susurran que fue el agotamiento, o una conspiración. Pero hay un hecho cierto: el faraón hereje murió, dejando tras de sí un reino fracturado y una ciudad fantasma en la arena. El poder pasó primero a Neferneferuaten y luego al joven Tutankamón. Y los nuevos gobernantes hicieron exactamente lo que todos esperaban: trajeron de vuelta a los antiguos dioses. Los templos volvieron a abrirse, los sacerdotes reanudaron sus rituales y el pueblo finalmente respiró. La revolución de Akenatón fue tachada de fracaso, un sueño peligroso que casi destruye Egipto. Luego llegó el castigo. Su ciudad fue desmantelada bloque por bloque. Sus estatuas fueron destrozadas. Su nombre fue borrado de todas las inscripciones y eliminado de todas las listas reales, como si nunca hubiera existido. Piénsalo, para los egipcios, esto no era solo un borrado. Era una ejecución más allá de la muerte. Para ellos, la verdadera muerte solo llegaba cuando tu nombre desaparecía de la memoria. Y eso es exactamente lo que le hicieron a Akenatón. No solo mataron su cuerpo, mataron su vida después de la muerte. Lo maldijeron con el olvido.
Parecía que el plan de Akenatón había funcionado. Su memoria fue borrada, su nombre tallado, su ciudad tragada por el desierto. Pero el tiempo demostró ser más fuerte que cualquier maldición. En el siglo XIX, los arqueólogos se topaban con las ruinas de una ciudad fantasma, piedras cubiertas de escenas diferentes a cualquier otra en Egipto. Un faraón con un cráneo alargado. Momentos tiernos con niños. Un disco solar que extendía sus rayos. El nombre que estaba destinado a desaparecer para siempre regresó, Akenatón. En los siglos XX y XXI, la ciencia fue más allá. El ADN de las momias reales confirmó lo que los relieves solo habían insinuado: incesto, deformidades, enfermedades hereditarias. Lo que parecía una exageración artística era, en realidad, la cara de la realidad. Hoy en día, ya no vemos a Akenatón simplemente como un hereje, sino como un hombre que se atrevió a cambiar los cimientos mismos de la civilización. Intentó crear la primera religión monoteísta de la historia. Destruyó el antiguo orden y se convirtió en su víctima. Y aquí radica la paradoja: en su día, los martillos tallaron su nombre para borrarlo. Ahora, los mismos martillos de los arqueólogos excavan en la arena para restaurarlo. Akenatón quería ser recordado para siempre, y tal vez lo fue. Pero no como un dios. Como una advertencia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Pregúntate, ¿cuántas de nuestras propias, nuevas eternidades, terminarán de la misma manera, construidas sobre la fe y enterradas en la arena? Así que aquí está el verdadero Akenatón, no solo un extraño gobernante con un rostro distorsionado, sino un revolucionario que intentó borrar a los dioses de Egipto y reescribir su alma. Su experimento le costó al imperio su poder y a él su nombre. El pueblo lo maldijo con el olvido. Sus sucesores destruyeron su imagen. Sin embargo, la ironía de la historia es que su ciudad olvidada se convirtió en la clave para comprender toda una época. Quería que el mundo recordara solo al sol y a su familia, pero al final, el mundo lo recuerda a él primero. Su historia nos recuerda que ni siquiera el poder absoluto puede comprar la eternidad. Porque a veces la mayor maldición no es la muerte, sino ser recordado para siempre como aquel que intentó desafiarla. Y si crees que esto fue solo un episodio extraño en el antiguo Egipto, quédate con nosotros. La historia cuenta con muchos más gobernantes cuyas vidas no se leen como libros de texto, sino como novelas de suspense.